Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este AgroTalk Live del día de hoy, un espacio para compartir con todos ustedes conocimiento de valor. Bueno, les contamos que este año estaremos con Expo Agrofuturo del 23 al 25 de octubre en Corferias, Bogotá, donde tendremos muchas novedades. Entonces, en este espacio del día de hoy estaremos con John Freddy Escobar. John Freddy es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en ingeniería financiera con más de 20 años de experiencia en el sector financiero colombiano en diferentes áreas. Actualmente se desempeña como gerente de investigaciones del sector agroindustria dentro de la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia y con él estaremos conversando sobre la evolución del sector agropecuario colombiano y la perspectiva que existe dentro de cada uno de los grupos de sectores. Bueno, les recordamos a todos que las preguntas o dudas que tengan del espacio nos la pueden dejar en el chat y estas serán resueltas al final de la sesión. Bueno, John Freddy, muchas gracias por este espacio y bueno, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Quisiera validar primero, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho Per- súper bien. Perfecto, muy bien. Muy buenos días para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento por regalarnos este espacio para conversar un poco sobre todos los sectores, pero con un foco muy marcado en lo que es la internacionalización de la agroindustria colombiana. De nuevo me presento, yo soy John Freddy Escobar y estoy a cargo de la gerencia de investigaciones del sector agroindustria en el Grupo Bancolombia. Y a través de esos 45 minutos que vamos a estar conversando para tener un espacio al final de inquietudes, pues vamos a hacer un poco el recorrido de cómo se ha ido conectando la agroindustria colombiana con el mercado global, tanto desde las exportaciones como las importaciones, y a dar un poco de luces sobre qué tendencias estamos viendo en sectores que están creciendo bastante, que tienen unas buenas oportunidades y en dónde creemos que deberían estar esas apuestas hacia futuro para la conexión cada vez más profunda de una agroindustria colombiana con los mercados internacionales. Muy bien. Yo voy a comenzar un poco con algo de historia. Y es que la conexión de Colombia con el mercado internacional dio un giro en el año 2012 cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Algunos se acordarán, o de pronto a otros no les tocó, que nosotros vivíamos cada año con la renovación de unos beneficios unilaterales que tenía, por ejemplo, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, bajo una figura que en algún momento se llamó el ADPA y después el APDEA, y esa figura le daba a los países andinos la posibilidad de exportar una canasta de productos agropecuarios libres de arancel. Eso sí, con todos unos compromisos de trabajo en planes de erradicación de los temas de las drogas. Eso era una situación que hasta que llega el año 2012, pues tenía principalmente a los exportadores de productos agropecuarios tradicionales en vilo cada vez que finalizaba el año y se decidía de parte del gobierno de los Estados Unidos si se iba a continuar con los beneficios o no. Entonces, cuando Colombia entra en este tratado, pues llegan unas condiciones mucho más estables para algunos sectores, pero también unos retos para otros y una transformación muy importante de algunas de las agroindustrias, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Esta imagen que está a la derecha, pues refleja, tomada de la página de los tratados de libre comercio de Colombia, pues refleja un poco todo el portafolio de lo que se ha ido negociando y firmando de tratados de libre comercio y de acuerdos comerciales, y están resaltados en un recuadro amarillo tres que son muy importantes. Por supuesto, el de Estados Unidos, el de la Unión Europea y cuando se da todo este tema del Brexit, pues obviamente haber podido ir de manera oportuna a homologar esos accesos para no perder el acceso al mercado del Reino Unido fue muy importante. También aparece un recuadro sobre un acuerdo que tal vez no muchos escuchan hablar de él, que es el acuerdo de complementación económica con Mercosur, que incluye a estos países del Cono Sur, principalmente Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.
en donde realmente no hubo una desgravación, sino que tomamos una posición más defensiva en su momento. No se habla mucho del tratado, pero nosotros tenemos una desgravación de una parte del sistema de protección arancelaria de los productos agropecuarios en el país, pero otra parte permaneció como protección porque sabemos que Brasil, por ejemplo, es una potencia muy importante en agroexportación. Entonces, esto es un poco de historia, 2 minutos de historia de lo que ha sucedido en Colombia frente a la inmersión en los mercados globales, para que empecemos a mirar un poco más ya cifras sectoriales. Como les mencionaba, los primeros beneficiados de tener un tratado de libre comercio en donde el acceso queda garantizado libre de arancel, pues fueron los exportadores en donde los sectores en donde tradicionalmente hemos estado presentes: café, banano, flores e incluyo plátano, del cual no se habla mucho y uno no ve muchas noticias, pero es un sector con buenas exportaciones. Y si uno dice que el volumen exportado en el año 2010, para irnos incluso 2 años antes de que entrara en vigencia el acuerdo con los Estados Unidos, si uno dice que ese volumen, esas toneladas exportadas, eran 100 puntos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo ha ido evolucionando cada uno de estos sectores hasta llegar al año 2023, que es el último año completo que tenemos. Uno ve varias cosas ahí. Primero, que el sector cafetero tuvo una época de mucho crecimiento, pero que obviamente el clima y muchos otros detalles que tal vez no nos da tiempo para abordar en esta presentación, pues han hecho que esa oferta exportable haya retrocedido en los últimos años. Recuerden también que tuvimos por acá algo que todos padecimos, que fue el tema también de la pandemia. Si miramos banano, es un sector que ha tenido cierto crecimiento y 2023 fue un año de retroceso. Ya 2024 es un año de buena explosión en exportación de banano, se va recuperando mucho terreno. Pero miren que de los tres, el que de manera más consistente ha tenido un mejor comportamiento de un crecimiento en el volumen fue el sector floricultor. El sector floricultor, que cuando llegó la pandemia se analizaba mucho y había algo de temor que las personas, por el miedo a salir y porque las flores pudieran considerarse un bien no necesario, como se puede considerar uno cualquier otro producto agropecuario que se utiliza para la alimentación, pues existía algo de temor que pudiera haber alguna afectación. Efectivamente, la afectación estuvo, pero la floricultura colombiana mostró todas las ventajas que tenía de conexión con las grandes superficies, de tener la presencia ya mismo en los mercados, de tener agilidad para llegar a Estados Unidos, y pues la verdad es que ha crecido bastante y ha tenido un comportamiento muy positivo y sigue teniendo muy buen crecimiento este año. A la derecha ustedes pueden ver ya el índice. Si uno quisiera ponerle el número preciso a este índice de volumen del año 2023, ustedes pueden ver el índice o el valor para café sería un 35% superior a lo que era el 2010, el banano apenas un 4%, flores 39%, plátano un 11%, e incluimos dos sectores de los que no se habla mucho cuando se habla de la canasta agroexportadora del país, y es azúcar y palma. Y hay que incluirlos porque cuando uno va a estos sectores y mira en valor en dólares, aparecen ellos. Es decir, son muy importantes. Lo que pasa es que no son sectores destinados 100% a la exportación. El mercado de azúcar es un mercado de excedentes, como funciona en la mayor parte del mundo. Lo que no consumo, localmente lo exporto, e igualmente en palma. En palma, pues fíjense lo que significa un índice de 442 versus haberlo puesto a arrancar en 100 en el 2010. El negocio palmero es un caso de éxito supremamente visible en una estrategia de acceso al mercado internacional con un gremio muy fuerte y unos mecanismos que han permitido salir a competir en esos mercados. Y bueno, tal vez no nos dé para profundizar mucho, pero era importante que ustedes vieran cuál ha sido el panorama de lo que podríamos decir la exportación agroindustrial tradicional colombiana. Y cuando uno de pronto se entristece un poco cuando ve las cifras de cuánto ha evolucionado el PIB del agro en el país como porcentaje del PIB total, si uno incluso expandiera esta gráfica que tenemos acá a la izquierda hacia atrás, hacia el pasado, uno encontraría que el agro colombiano llegó a pesar el 16-18%. Hoy en día se mueve entre el 6, 7, 7,5%. Ha perdido participación en el PIB, que es el valor agregado, pero cuando uno lo mira en temas de empleo, el sector agropecuario es el doble de esa cifra, y aparece una relevancia muy importante no solo desde lo sectorial, sino también desde el aporte económico a las divisas que entran a un país, que es uno de los muchos factores que se analizan en riesgo
soberano, por ejemplo, y en la estabilidad de un país es el acceso a divisas. Y miren que el sector agropecuario más el sector agroindustrial ha ido aumentando año a año la participación en exportaciones totales del país. La franja amarilla es la participación de la agroindustria, es decir, todos los productos que después de estar en fresco ya tienen alguna transformación. Eso incluye el café trillado, el café en verde. Y la parte gris es lo agropecuario, frutas y el resto de productos que se exporten en fresco. Miren que en el 2018 representaban un 18% en el valor. Por supuesto está la fluctuación de los precios, pero representaba un 18%. Llegamos a tener un 25% y este año vamos en un 24% por lo menos en lo acumulado del primer trimestre. Entonces el sector agropecuario va teniendo, como siempre ha sido muy relevante, pero hoy va mostrando una relevancia mucho más marcada, más que en el PIB, la va poniendo es sobre las exportaciones del país, que no es nada menor y es un tema muy importante. Pero la inserción en los mercados internacionales no solamente lo que uno es capaz de vender y de colocar, sino que uno también tiene competencia desde el exterior. Sin entrar a decir si la competencia es buena o mala a través de los tratados de libre comercio, cada quien en su sector lo juzgará. Hay que decir que es una realidad y que de todas maneras, en cierta forma, ha llevado a que muchos sectores tengan unas estrategias de competitividad y hayan tenido que moverse y sacudirse un poco para mirar cómo desarrollan nuevos mecanismos de competencia y también incluso buscar cómo acceder a mercados de exportación. Uno de los sectores que más ha crecido en importaciones es el de arroz. Esta gráfica lo que muestra es cuál es el múltiplo, es decir, cuántas veces ha crecido las importaciones de cada uno de estos sectores si uno se para en el 2010 y mira el año pasado, 2023. En arroz, las importaciones han crecido 21 veces. En leche y derivados, 12 veces. En cerdo, 6 veces. 2 veces ha crecido maíz y soya, incluyendo torta, que hace parte de esas importaciones. Y aceites y grasas solo una vez. Miren que el crecimiento tan fuerte de la industria palmera también ha llevado a que mucho del consumo de aceites brutos se haya abastecido a partir de esta industria que copa ese acceso, ese mercado que podría haber llegado de Mercosur o podría haber llegado de Bolivia, podría haber llegado de Estados Unidos y llega, pero obviamente ha tenido la posibilidad de evitar que se multipliquen mucho las importaciones. Y lo que ustedes pueden observar en la parte derecha de la gráfica es cuál es la situación actual hoy frente al TLC de Estados Unidos, particularmente recordando que vimos que no es el único acuerdo comercial ni el único acuerdo de complementación económica, pero por supuesto es el más sonado y es nuestro principal mercado junto con la Unión Europea. En arroz, para el 2030 ya tendremos totalmente desgravado el arancel para la importación de arroz, pero más allá del arancel es que desaparecen los mecanismos de contingentes, de cualquier salvaguardia, es decir, quedamos en libre comercio. En leche y derivados, principalmente pensando en leche en polvo, quedaríamos en libre desgravación ya en el 2026 para Estados Unidos, 2027 con la Unión Europea. Hoy ya competimos de tú a tú con la importación de carne de cerdo de Estados Unidos, que representa más o menos entre el 20 a 22% del consumo nacional. Maíz y soya lo conocen ustedes bastante bien, que prácticamente todo el maíz y la torta de soya y la soya en grano importada para alimento balanceado es importada. Y aceites y grasas que tenemos un libre acceso, que hoy no tenemos arancel ya desde hace algunos años para la importación de aceite de soya de Estados Unidos, pues mantiene ese acceso, pero digamos no ha crecido de una manera muy importante las importaciones. Y cuando se habla de exportaciones, volviendo al mundo del envío de nuestros productos, siempre se ha dicho que hace falta más valor agregado y hace falta más transformación. Yo voy a mencionar dos ejemplos solamente para que tengan una cifra, así es en el tema del café. Hoy, ¿cómo se distribuye la exportación de café verde y productos procesados? Si no incluye lo principal de café liofilizado, algunas esencias y demás. Pues miren que la barrita, el espacio amarillo es del total, porque la parte superior es el café verde, pues es lo que representa las partidas arancelarias de productos procesados, las principales. Y bueno, uno quisiera que esto fuera más, por supuesto, porque mayor valor agregado deja más margen, pero por supuesto el acceso a este tipo de productos requiere unas inversiones en marketing y posición de marca muy complejas. Y bueno, por lo menos decir
que entre el 2010 y el 2023 el café verde ha crecido un 48% en dólares, mientras que los derivados un 63%. Por lo menos se ve algo de un poco más de aceleración en los derivados. Y otro ejemplo de exportación de una cadena que arranca en el agro, en el campo, y termina en un producto mucho más elaborado con otros inputs, con otras materias primas, pero que al fin de cuentas es agroindustria, es el negocio de confitería, del que no se habla mucho. Y simplemente traemos estas tablas para mostrar cómo es un ejemplo de una agroindustria que parte desde el inicio por allá de la cadena azucarera, precisamente la confitería de azúcar, y llega a muchos destinos. Entre ellos, hoy, después de que había crecido bastante, vuelve a ser Venezuela el principal destino de las exportaciones. Estados Unidos, por supuesto, por el tamaño y valor del mercado, pero miren la cantidad de países a los que son capaces de llegar los colombianos con la producción de confitería. Y miren que incluso aparecen países como Costa de Marfil, Nigeria, el Congo, en algún momento estuvo Sudáfrica como uno de los principales destinos de la confitería, y son dos ejemplos de cómo puede tenerse valor agregado y cómo puede diversificarse los destinos de exportación. Pero entonces en estos 20 minutos hemos hablado de lo que casi siempre hemos estado acostumbrados en la vida, y es a las exportaciones tradicionales colombianas. Y empiezan a aparecer muchos otros sectores. Y con toda seguridad no vamos a ver algunas imágenes, pero sí algunos datos de otros de los negocios en donde posiblemente ustedes están incluidos, digamos, desde su labor, desde su trabajo o desde su rol como empresarios o emprendedores o agricultores. Pero vamos a seleccionar cuatro, si hiciéramos un ranking, después de barrer lo tradicional. ¿En qué está metido Colombia hoy exportando? Primero, el tema de ganado en pie, que es muy sonado, que sale mucho en prensa, pero también carne. Miraremos un poco más de cifras hacia adelante. El tema de tilapia, que no suena mucho, pero hoy Colombia, y puede que haya perdido el puesto, pero hasta, por lo menos hasta hace unos 2 años, era el principal exportador de tilapia a los Estados Unidos en fresco, porque la tilapia que llega congelada a ese mercado llega de Asia, principalmente China, Vietnam, pero hay un segmento del consumidor norteamericano que no quiere comer tilapia congelada, que puede tener algunas inquietudes frente a las características, digamos, de inocuidad del producto asiático, y diga, yo estoy dispuesto a pagar por un filete de tilapia refrigerada, que llega vía avión desde Colombia. Ese es un mercado que ha crecido muchísimo. ¿Qué decirles del tema de aguacatejas, que sale todos los días en las noticias? Ha tenido mucho desarrollo. Miraremos algunas cifras, también un poco de la visión que tenemos. Y hay que hablar de limón Tahití o lima Tahití, porque aquí depende de en qué mercado está uno parado. Para algunos es un limón, para otros es una lima, así como en el aguacate, para unos es aguacate, para otros es palta. En el negocio de limón Tahití hay un crecimiento incluso por encima en tasas porcentuales del que está teniendo el aguacate. Incluso vemos empresarios de aguacate complementando con este cultivo en algunas zonas de los valles en donde el aguacate no se les da tan bien, ya en la parte más baja de sus fincas. Y está en un mercado muy concentrado hoy, estamos, digamos, con una buena concentración en el mercado de Estados Unidos y muy influenciado por todo lo que es coctelería, restaurantes, hotelería y demás. Hablaremos un poco más de este sector. Hacia adelante, y vámonos yendo con los temas principales de cada uno de estas industrias agroexportadoras. Y vamos a ver qué retos hay y qué oportunidades estamos viendo para cada uno de estos sectores. Empezar por decir que este tema de la reevaluación del peso debería ir ahí, arriba. Empecemos a hablar por ese punto para corregirlo en el slide. Y es que Colombia desaceleró un poco, o digamos moderadamente, las exportaciones que traía de ganado en pie y de carne en los últimos años, que vimos un boom muy importante. Pero claro, en estos temas siempre la tasa de cambio entra a jugar a favor o en contra, y entramos a competir con países muy relevantes como Brasil, que exporta ganado en pie, exporta mucha carne, pero también tiene una exportación de ganado en pie, y lo encontramos, sabiendo que somos más pequeños, pero nos lo encontramos en el mercado del Medio Oriente de una manera importante. Y entra también Paraguay, entran otros países de donde los exportadores pueden abastecerse. Y con el tema de la revaluación reciente, pues hemos tenido una pérdida un poco de competitividad. Hay unos retos logísticos de tener una operación cercana al puerto, de las nuevas certificaciones
que están requiriéndose para poder exportar el ganado en pie, de los temas de cuarentenas antes de exportar. Hay que hacer unas inversiones en estos frentes. Hay un tema de seguridad en el país que los empresarios han estado haciendo un llamado importante y esto en algún momento se puede convertir en un reto para esta exportación. Y hay una normatividad de bienestar que sin juzgarla buena o mala, hay que tenerla totalmente monitoreada. Recientemente salió también una nueva resolución de movilización de ganado, de animales, etcétera. Entonces estos son los temas en los que debe estar enfocado pues, el empresario y el ganadero muy atentos. Hay unas oportunidades, de nuevo, sacando la reevaluación que no es en este momento una oportunidad sino un reto, pero una oportunidad de ganancia en productividad porque, digamos, hay una gran variedad de indicadores de productividad entre ganaderos y ganaderos. Ahí hay una posibilidad de crecer mucho, de homologar la productividad. Y desde el punto de vista del mercado, la posibilidad de ofertar una carne al exterior denominada grass-fed, que es un sello y es una marca que lo que indica es que es un ganado que no fue alimentado a punta de alimento concentrado, en donde algunos mercados y algún consumidor, digamos, puede tener algún reparo de que ese alimento concentrado se haya elaborado con una soya que es GMO, que es modificada genéticamente, pues nosotros tenemos la posibilidad, obviamente requiere unos esfuerzos de marketing y de posicionamiento país muy grande para posicionar una marca y una visión de una ganadería alimentada en pastoreo, con lo que eso puede implicar en un nicho de mercado. Y aparecen unas oportunidades. Hoy se está hablando del desarrollo de feedlots en la costa Caribe para exportar. Ahí aparecen nuevos negocios y seguramente vamos a ver una industria exportadora ganadera que va evolucionando y se va modernizando cada vez más. A la derecha encontrarán en estos slides las cifras, lo que mencionábamos, una desaceleración y realmente una caída importante este año en exportaciones, tanto en pie que es la barra amarilla, como en carne que es la barra gris. Decir que en pie las cifras son muy volátiles porque no es una exportación continua, depende de cuándo llegan los barcos y se cumplen las cuarentenas y se envía el barco, entonces es una cifra que al acumulado de este año que va en un menos 15% en cualquier momento puede volver a saltar a un más 20, un más 30%. Nos dice un poco más la situación de los mercados internacionales, lo que está saliendo en carne, en donde vamos cayendo un 53%. Pasemos a hablar de piscicultura y principalmente de tilapia. Hay unos retos importantes en tecnificación. Claro, los grandes exportadores en este negocio son empresas ya muy tecnificadas, pero así como muchos sectores que hoy exportan han ido creciendo a partir de terceros, porque en algún momento yo desarrollo la agroexportación con mi finca o con mis piscinas o con mi capacidad, yo voy pasando hacia adelante a abastecerme de terceros y en eso yo pues tengo el reto de poder desarrollar esos terceros en temas de tecnificación, de sostenibilidad y de bioseguridad, que podría decir uno que son los tres componentes más importantes en este momento. Como oportunidades, pues hay un consumo per cápita de pescado que en el país todavía es bajo, y cuando uno mira las proyecciones de la FAO, es el pescado y es el pollo, las dos proteínas que más proyección de crecimiento tienen. Hay una posibilidad de diversificar destinos y de desarrollar otras especies, además de la tilapia, que se puedan filetear y que puedan llegar a estos mercados. Un tema que puede ser una oportunidad muy importante para Colombia es esta disputa comercial entre Estados Unidos y China. Este tema pues ha impactado muchas industrias, digamos, por fuera de Colombia, ni mencionar el tema de los vehículos eléctricos, pero miren que en la medida en que eso se profundice, pues es un mercado que va posiblemente a tener, si llegan a una disputa cada vez más profunda, pues a tener una necesidad más de diversificar el origen de sus importaciones y esto puede representar una oportunidad para Colombia. Las cifras de exportación en toneladas y en dólares muy positivas, de un crecimiento incluso desde mucho antes de 2022. Vamos a decir que en el 2023, por el niño y por algunos temas de enfermedades muy focalizadas, la piscicultura se tomó un respiro, pero vuelve y arranca. Y es porque las inversiones han crecido y es muy difícil ya frenar este crecimiento. Hay una dinámica que se va a sostener y ahí hay una oportunidad también muy grande para nuestro país. Aguacate Hass, probablemente el tema más de moda y más trendy en este momento.
Hay unos retos y hay unas oportunidades, como en todos los sectores. Hay un reto grande hoy, es las tasas de interés. Este es un sector que necesita, en la medida en que crecen los cultivos y la producción de aguacate, necesita más empacadoras, necesita más inversión. Y claro, no estamos en el ambiente financiero más cómodo para hacer esas inversiones en este momento. Hay una necesidad y un reto de homogeneizar la oferta. El hecho de que lleguen contenedores de aguacate abastecidos de muchas fincas hacen que la materia seca, la calidad, el grado el tamaño, bueno, pero principalmente temas de materia seca, haya cierta heterogeneidad que a los clientes en el exterior pues les dificulta un poco ya en la parte de la venta al detalle. Ahí hay que trabajar bastante. Y hay un reto hacia adelante que es el costo de mano de obra. La inflación de los últimos años hizo que para un sector en donde la mano de obra es muy formalizada y contratada con todas las prestaciones, pues eso ha incrementado el costo de mano de obra. Esperemos que la inflación se controle efectivamente, se reduzca, llegue a lo que el Banco de la República quisiera que fuera como meta, y eso debería llevar a que ese costo pues ya no crezca al mismo ritmo. Oportunidades muchísimas. Veníamos de unos años de una sobreoferta global muy anunciada no solamente por nosotros, sino por muchos analistas internacionales. Esta sobreoferta ha caído con problemas climáticos en Chile, temas de agua, con disminución en algunos temas de cultivo en España. Y bueno, también obviamente la situación de los mexicanos tuvo algún impacto muy momentáneo en la medida en que los temas de seguridad impactó las visitas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y de todas maneras esas cosas van haciendo que el Colombia aparezca cada vez más en el mapa. Primero porque no tenemos afortunadamente ya esos problemas de seguridad tan complejos como lo están teniendo los mexicanos. Y segundo porque la conciencia ambiental frente a la huella hídrica del cultivo se está volviendo muy crítica. Y Colombia se diferencia de estos países proveedores de aguacate en cuanto a que su aguacate digamos, se riega principalmente por agua lluvia, no tiene que ir a competir por el agua al que acceden las cabeceras municipales o las áreas rurales, y eso es un tema que cada vez más, mediante digamos, la evidencia y la comunicación muy, muy oportuna del gremio, pues va a llevar a que Colombia se vaya posicionando desde lo ambiental en un mercado que, pues conocen ustedes, los europeos son bastante sofisticados, pero además los estadounidenses también van haciendo ese camino con las nuevas generaciones. Importantísimo, Chile es otro mercado como consumidor. Han dejado de exportar mucho porque el consumo interno ha crecido mucho y Colombia ha ido aprovechando también junto con Perú esa oportunidad. Datos de exportación, este año vamos creciendo apenas al 1.3%. Si hubiéramos visto el dato no a mayo, sino a abril, el crecimiento hubiera sido de doble dígito. Es un tema de adelanto de la cosecha que empezó desde el 2023 y afortunadamente la mayor demanda y los mejores precios en Estados Unidos estuvieron ahorita en este primer semestre, y eso ha permitido que aprovechemos digamos, un momento de mercado muy valioso en los Estados Unidos, en donde el precio se disparó y se distanció de una manera importante con respecto al mercado europeo. Precio implícito de exportación, pues miren ustedes la evolución, es bien relevante. Veníamos años atrás acostumbrados al promedio de $2 por caja en FOB, en puerto, ¿cierto? Y hoy, después de haber pasado un 2023 con un precio que cayó, pues volvemos a estar por encima de esos $2, lo que es una noticia muy positiva. Limón Tahití, si ustedes compararan, tal vez me faltó complementar esta presentación con las toneladas que se están exportando de limón Tahití comparadas con las de aguacate Hass, ustedes verían cómo año tras año ha ido incluso ganando terreno. Y hoy creo que más o menos el 60% o lo que se exporta en limón Tahití en toneladas equivale más o menos al 60% ya de lo que se exporta de aguacate. Es decir, no está muy lejos, y al ritmo que va creciendo de un 59.4% acumulado a mayo de este año, pues si las cosas siguen como muestran estas cifras, es probable que los tengamos a la par en algunos años. Hay unos retos que son muy similares también en algunas cosas al negocio de aguacatejadas. Hay que financiar empacadoras en la medida en que aparece mucho más limón. Hay que investigar mucho en el manejo de esta enfermedad, el HLB, que es compleja
y no existe, digamos, todavía un paquete tecnológico muy claro. Y es importante incluso ir pensando si se necesita cooperación entre los productores, compartir buenas prácticas, eh, tener presencia a nivel institucional, y eso muchas veces se hace a través de un gremio. Entonces surge el reto, con este ritmo de crecimiento, que en algún momento es posible que se requiera tener un gremio aparte que desarrolle todo este tipo de actividades. Oportunidades, el mercado de Estados Unidos es el principal destino nuestro y la inflación ha estado un poco más controlada, eso es positivo para el mercado. Hay una tendencia al consumo de cítricos muy importante que quedó después del COVID por la asociación al sistema inmune. Y hay una gran oportunidad en el mercado de procesados. Este es de los productos, por supuesto, de los otros que hemos hablado también, pero este es uno de los productos en donde hay mercado de snacks, hay mercado de esencias, hay mercado para temas de cosméticos, hay muchos mercados de procesados y los procesados son muy importantes porque cuando una agroindustria exportadora se desarrolla, nunca se puede exportar al 100% porque la calidad no da, porque el tamaño no es el que requirió o requería el comprador, porque tiene una manchita, porque tiene cualquier cosa por la cual a nuestros agroexportadores le pueden rechazar el contenedor afuera. Ese producto que uno sabe que no lo puede enviar, en la medida en que haya un mercado local, le va a permitir soportar momentos en donde haya problemas de calidad o haya problemas fitosanitarios. Y si es un mercado de procesados, mucho más porque permite almacenamiento. Y como les decía al inicio, no son los únicos. Por supuesto, nos faltan imágenes de muchos de los negocios agroexportadores de Colombia. Aquí tenemos otros de los que seguirían en ese listado, en ese ranking de exportación: Gulupa, naranja, uchuva, mango, piña. Y vamos a hacer el llamado sobre algunos. Lo primero que hay que decir es que Colombia había hecho una apuesta hace algunos años, ya unos años interesantes, en el tema de la piña. Claramente la agroexportación de piña se volcó al mercado local. Fue un reto complejo salir al mercado internacional. Decir que el mercado de uchuva venía creciendo mucho, este año no tanto, es un mercado probablemente mucho más de nicho, no tan grande y muy exótico, pero tiene unas grandes oportunidades. Y en Gulupa también vemos unos crecimientos importantes. Yo voy a tratar de enfocarme en los slides que siguen un poco en un sector que se empieza a hablar pero no se ha explorado demasiado, y es el del mango. El país lleva muchos años exportando mango, principalmente lo exportaba ya con cierto procesamiento desde la costa Caribe para las empresas que hacen compotas, jugos y demás, pero ya se anunció, por ejemplo, la primera exportación por vía marítima de mango fresco, y empiezan a verse unos crecimientos muy importantes. El CAGR es el crecimiento promedio acumulado de las exportaciones, ¿cierto? El crecimiento promedio anual acumulado, que miren que para el mango, perdón, sería de un 15.9% anual, pero este año ya va en un 46%. Y puede explicarse un poco a partir de este slide. Hay una revista muy interesante que se llama The Packer, que hace una encuesta todos los años frente a las frutas y las verduras que más se consumen. Hace su encuesta de hogares y le pregunta a los hogares si usted en el último año compró banano, fresa, naranja, etc. Y aquí traemos seleccionados los productos de los que estamos hablando y que llamamos la atención frente a las oportunidades. El banano, por supuesto, el número uno, la fruta más económica en Estados Unidos y en la Unión Europea, la compran el 63% de los hogares, es de todos los estratos y demás. La naranja muy asociada a donde las familias hay niños. El aguacate todavía con una penetración de los hogares baja por temas de precio, y también por un poco de cultura del consumo del aguacate. Cuando entrevistan a la familia, se le preguntan si le importa o no el tema de después ir a madurar el aguacate en la casa. Algunos dicen no tengo problema, otros dicen sí. Y vámonos yendo a arándanos, que también daremos algunos datos. Llegamos a limón Tahití o limón persa o lima Tahití, todavía con una penetración baja, temas de precios y probablemente de cultura de consumo. Y vamos a hablar de mango, porque mango en la encuesta del 2021 no salía en el top 20, que es lo que se publica. En la encuesta que publica en el 2022 entra y va subiendo incluso, y sigue en la encuesta que publican del 2023 y ya está en el punto o en el ranking 19 con un 26% de penetración de mercado.
muy enfocado, digamos, con un consumo muy concentrado en mercado hispánico. Los asiáticos, que son grandes productores en Estados Unidos, por supuesto, consumen mucho mango y mucha correlación con el número de niños. En donde más niños hay en los hogares y sobre todo si hay más de 3 niños, aparece un consumo muy importante de mango. Entonces es una fruta que hay que irle prestando bastante atención porque tiene muchas oportunidades también. Vamos a mirar hacia otras oportunidades. Y entonces cuando uno analiza las cifras del mercado global de frutas, que es esta slide que está acá, pero principalmente cuando mira los precios promedio por kilo, ¿cierto? Ve uno que hay un tipo de frutas que se distancia del resto, que son los berries y uvas, van mezclados, digamos, en ese análisis en en el mismo grupo. Pero dentro de los berries, entonces, por supuesto, tenemos al arándano. Y en el arándano, que todavía tenemos unas exportaciones, digamos, pequeñas en valor comparado con los otros sectores que veníamos hablando, hay un crecimiento importante, hay una presencia, digamos, muy importante de las mismas empresas de flores en este negocio porque tiene muchas similitudes. Estamos muy concentrados en el mercado de los Estados Unidos. No exige mucha tierra, digamos, para los problemas en Colombia de extensión de tierra, que es complejo por los temas que ustedes conocen para grandes proyectos. Este es un cultivo mucho más intensivo, pero sí requiere grandes inversiones de capital. Y como hablábamos también en el negocio de Lima o de Limón Tahití, hay un mercado fresco, procesado y congelado que le permite a uno también pensar hacia adelante, ya en una industria más madura, en tener la participación de algo que genere más valor agregado y que me permita no solamente tener un mayor margen, sino manejar momentos de dificultad de mercado a través de un producto que ya sí pueda ser conservado y guardado en inventario. No podemos irnos de esta presentación sin hablar de las oportunidades de cacao. Yo me atrevería a decir que es como la oportunidad no concretada a través de la historia en Colombia. Tenemos nuestros vecinos ecuatorianos con el cacao fino y de aroma más valorado en el mundo. Recuerden que la gran producción de cacao, digamos, llamémoslo estándar, se da desde África, pero tenemos aquí muy cerca un país con un caso de éxito muy grande. Y el slide se llama un camino de éxito que empezó desde el mercado, porque muchas veces los negocios agroindustriales lo que vemos es que se siembra y después se busca cómo mercadear. Aquí esto está montado al revés. Nosotros ya nos ganamos uno de los premios en el Salón del Cacao en París hace algunos años y este año nos ganamos el premio en Ámsterdam del cacao de excelencia en una competencia similar. Entonces ya está la calidad. Ya la Organización Internacional del Cacao nos denomina como cacao fino de aroma, porque eso no es que uno lo quiera decir, es que tiene que tener esa denominación desde la Organización Internacional. Pero necesitamos más inversión, necesitamos seguridad en el país, necesitamos eh, una mayor inversión, no solamente en renovar las plantaciones que pueden estar en algunas zonas hoy un poco descuidadas y envejecidas, sino que también necesitamos inversión empresarial para que podamos desarrollar un negocio de transformación y aprovechar las oportunidades. Y todos han visto lo que ha sucedido con el precio del cacao recientemente por las dificultades de los africanos, que ha estado por las nubes, empieza a corregir, no podemos hacer cuentas con esos precios para los proyectos, hay que ser muy aterrizados, pero claramente hay una oportunidad muy importante para tener un portafolio de diferentes cacaos de orígenes, de características organolépticas, etcétera, tal como se ha ido dando en el portafolio de café especial en que el país ha ido avanzando bastante. Y yo voy a destinar los últimos 9 minutos o 5 minutos también para hacer unos anuncios finales para hablar de lo que es mercados de nicho y procesados. Es más complejo entrar en un mercado de estos, requiere más inversión, pero las oportunidades existen. Uno de ellos es, por ejemplo, hablar de las harinas de banano. En un evento en que estuvimos recientemente nos preguntaban un poco qué hacer con el tema de los precios internacionales del banano que se mantienen presionados a la baja todos los años porque las grandes superficies en Europa se pelean por ver y promocionar cuál es el supermercado que más barato vende el banano. Eso se traslada, se atrasa a nuestros exportadores y a nuestros agricultores. Pero claro, empiezan a aparecer y empieza a hablarse qué hacer con el banano también para buscar nuevas alternativas. Y aparecen mercados como el de la harina de banano, solo por poner un ejemplo.
Si nos vamos al de aguacate, ya es muy sonado y que se vienen dando inversiones en aceite de aguacate con todas las propiedades nutricionales que escuchamos. Y miren, en Lima también se habla mucho del mercado de esencias y hay unas grandes oportunidades también para desarrollar productos procesados. Y este que les traigo al final es un poco para sorprenderlos y porque no es muy sonado y no se conoce mucho que existe un mercado millonario muy importante de importaciones de patas de pollo en Asia, en donde Estados Unidos y Brasil son los que lideran y es un mercado, estamos hablando de más, casi 3 billones de dólares. Porque existe una cultura, porque existe la necesidad de promocionar un producto más económico seguramente, o porque en algunos platos sea algo, digamos, sofisticado, pero son mercados en donde incluso Colombia ya empieza a analizar y a mirar cómo participar, porque también participan de esos 3 billones de dólares Argentina y Chile. Entonces no podría decir uno que el tema de la distancia nos hace inviables porque tenemos algunos vecinos, claro, saliendo por el Pacífico y eso genera también algún reto, digamos, mirar por qué puerto se sale, pero estamos con todo el potencial de empezar a mirar desde una industria como la avícola para mercados muy de nicho, para algunos mercados de procesados de pollo, también cómo llegar al mercado asiático, a Japón, y estas son oportunidades adicionales que el país puede explorar y seguramente va a requerir de inversiones y de mucho acompañamiento de las instituciones. Muy bien, este slide final para ir cerrando y como iba viendo por ahí en el chat que aparecían algunos comentarios y de pronto alguna inquietud o algo que nos quieran hacer ver, pues es para invitarlos a que a través de este QR accedan a nuestro sitio en internet de la plataforma Capital Inteligente del Grupo Bancolombia, en donde está todas nuestras publicaciones sobre el sector agropecuario. Todo lo que nosotros elaboramos de documentos formales hacia afuera, hacia el público en general, sean clientes o no sean clientes del banco, está ahí. Ahí está también nuestro equipo que lidero yo para estas investigaciones. Y nada, invitarlos a que conozcan el sitio, lo compartan con sus empleados, con sus compañeros, con sus amigos, para que, digamos, tengan una fuente de actualidad que tratamos de traer día tras día lo más actualizado y lo más relevante de los diferentes, por lo menos los principales sectores agropecuarios, agroindustriales en nuestro país. Siendo esto, Catalina, quisiera darte el espacio para que porfa miremos qué inquietudes pueden existir, qué preguntas hay ahí y de qué temas podríamos conversar un poco. Bueno, John Freddy, no, muchas gracias por el espacio. Bueno, por acá estaba revisando las preguntas. Nando nos hace la siguiente pregunta, que hace días había visto una crisis con el tema del limón Tahití, que las exportadoras no están comprando el limón, y él menciona que desde la gobernación de Antioquia estaban haciendo una mesa para mirar y revisar estas problemáticas. Él pregunta qué puede estar pasando. Mm, Más que crisis, yo creo, digamos, en algún momento lo que nos comentaban es que tuvimos algo de foco con el HLB, hubo algunos focos en algunas zonas, incluso recuerdo haber visto una noticia sobre la misma zona metropolitana en donde tenemos, curiosamente, pues claro, cítricos que pueden ser simplemente de arborización urbana, y es probable que eso haya llevado a que se frenara un poco la compra en algún momento, porque recuerden que los temas fitosanitarios y más si puede implicar ser una plaga cuarentenaria, que no lo tengo muy claro si para los Estados Unidos es o no, pues lleva seguramente que en algún punto se tomen algunas decisiones y puede verse alteradas las compras. Pero es un tema que no hemos visto o como lo entendemos, no se ha profundizado, no es algo que se haya salido de control y por eso seguimos siendo supremamente optimistas con el sector y vemos las cifras de prácticamente un 60% de crecimiento en toneladas exportadas acumulado lo que va al primer semestre de este año. Bueno, Nando también nos pregunta, bueno, aquí hay como varias preguntas en una y es, ¿por qué los Estados Unidos todavía no nos quiere dejar mandar carne?
él dice que las barreras sanitarias son una excusa, pregunta que si las barreras sanitarias son una excusa para no permitir ingresar. También pregunta qué pasa con China y por qué no hemos incrementado la exportación a ese mercado. Bueno, muy bien, el tema de Estados Unidos, eh, digamos, muchas veces los temas de defensa comercial en muchos países tienden a excusarse en alguna forma en este tipo de medidas, pero también es probable que haya algún requerimiento que no estemos cumpliendo. Yo lo que he escuchado muchas veces y he visto del gremio es que cumplimos y que podríamos llegar. Es probable que el mercado de los Estados Unidos, en una forma de protección, todavía no haya abierto el diálogo de una manera un poco más abierta. Por eso y por otras razones, pues Colombia ha estado muy concentrado por ahora en el Medio Oriente, Irán, el tema de Libia en algún momento, Egipto, principalmente hablando de ganado en pie, carne principalmente Rusia. Y claro, las exigencias de los mercados son diferentes y las exigencias de un mercado como el Medio Oriente o el asiático seguramente no son las mismas que tendrán un mercado como Estados Unidos, que debe ser mucho más exigente. Muy probablemente pues esa es la situación. China, aunque se anunció que nos habían abierto el mercado, la hipótesis que yo plantearía es, China nunca compra nada de a poquito. Entonces, cuando uno dice que le abrieron el mercado en China, ya después el tema es, después de tener todos los requerimientos zoosanitarios, todo el tema de inocuidad y demás, y toda esta diplomacia entre las entidades que regulan la sanidad vegetal y animal de cada país, pues ya lo siguiente es un tema más de mercado y es si soy capaz de enviar el producto como lo necesita, con la calidad que necesita y en el volumen que necesita. Entonces es muy probable que todavía no tengamos un cierre de negociaciones con un mercado que no pide un contenedor cuando uno habla de otro tipo de producto, o no pide un barco pequeño, o no pide unas pocas toneladas, o no manda unas pocas muestras. Se piden en grandes volúmenes y de todas maneras recordemos que Colombia pues viene explorando mucho el mercado del Medio Oriente. Tal vez por ahora seguimos enfocados en exportar en ese mercado y mirar si algún día en Turquía podemos tener acceso, que es otro mercado muy de mucha importancia. Bueno, por acá Jame nos pregunta que si tienes alguna información sobre la exportación del marañón. Muy poco, la verdad, hemos explorado el tema. Sabemos de los llanos orientales, del bichada, del crecimiento que se ha dado en el cultivo, pero la verdad, muy sincero, no hemos explorado ni hemos entrado a investigar mucho sobre el sector. Me quedo con el llamado de atención de que es una de las industrias que deberíamos empezar a revisar y poder presentar en estos slides y en estos espacios para hacer el llamado de atención también. Mateo nos pregunta qué certificaciones son necesarias para un cultivo de limón Tahití y o los arándanos para su exportación. Ya, digamos, en ese nivel técnico tan puntual no sabría responder. Sabemos que los temas, si es mercado europeo, principalmente temas ambientales o temas de Global Gap o de las certificaciones que ellos exijan. Si es un producto que, digamos, tenga plagas cuarentenarias, habrá como el aguacate para los Estados Unidos, pues tendrá unas exigencias mucho más detalladas. Pero digamos, ya el listado y la respuesta puntual. No sabríamos entregarla, pero si nos dejan el contacto a través tuyo, Catalina, hacemos la revisión con el resto del equipo y compartimos hoy cuáles son las exigencias para esos dos tipos de productos. Claro que sí. Por acá, Cristian Zuluaga te pregunta si tienes información geográfica por departamento o particularmente por Amazonía, por ejemplo, productos con mayor potencial en Putumayo, Caquetá, Guaviare. No los tenemos. Sí nos han planteado mucho digamos, la oportunidad de algunos cultivos más de estas zonas que han, digamos, todavía no son unos volúmenes muy grandes. Algunos esfuerzos vemos acá desde el banco que se empiezan a hacer, pero en este momento, digamos, no hay uno que tengamos información muy precisa. Si nos dejan también el contacto, podríamos hacer la consulta
y hacer la investigación y les compartimos información de esas exportaciones. Claro que sí, yo ahorita dejo mi correo electrónico para que nos escriban y ya yo le envío como esta información a John Freddy y pueda pues como ampliarlos. Claro que sí. En el sector de cannabis medicinal se cuenta con información actualizada de las exportaciones y sus mercados. No, no lo cubrimos en este momento. Es un sector que sabemos del potencial. También sabemos de, digamos, las exigencias en regulación y todo lo que tiene que cumplirse por las razones que sobra explicar. Pero no, de eso no tenemos y es un mercado todavía muy poco cubierto por investigación e información. Podríamos investigar algo, pero no es algo ahora que estemos viendo. Vemos las inversiones, vemos que pasan solicitudes de crédito, vemos que pasan muchas cosas, pero no es algo que todavía que estemos cubriendo a profundidad. Bueno, y ya para ir finalizando, por aquí veo una última pregunta de Juan Sebastián. Nos dice, en los datos veo un alto crecimiento de cultivos de palma africana y aguacate Hass. Sobre estos dos cultivos también hay grandes impactos ambientales. ¿Se está evaluando estos impactos a futuro? Sí, en el tema de Palma, el mayor reto ambiental está en las exigencias de la directiva de la Unión Europea frente a los productos libres de deforestación, en donde Colombia, digamos, viene siendo un esfuerzo muy importante. El gremio viene trabajando muchísimo con los cultivadores de palma en tener toda la georreferenciación de las plantaciones, el polígono exacto, es que porque las exigencias son a nivel de polígono o de latitud y longitud, si es de menos de un número de hectáreas. Y vienen trabajando en todo el tema de las imágenes satelitales, toda la georreferenciación y las pruebas que le permitan a uno ir allá al importador, que es el que tiene que certificar y decir, le demuestro, primero que todo, le muestro exactamente en dónde está la finca, o cada una de las fincas de donde llegó este envío de aceite de palma, y fuera de eso le muestro las imágenes satelitales que muestran que no ha habido un cambio en el uso del suelo desde tal año, que es el que exige la norma, por lo tanto, cumplo con esta directriz. Y el país tiene que trabajar duro en eso. Afortunadamente hoy el mercado de la Unión Europea no es el grueso de las ventas del sector palmero colombiano. El sector palmero vende más o menos el 30% al exterior de lo que produce. Y de eso la Unión Europea, aunque en algún momento llegó a ser un destino importante, ha ido retrocediendo y ha ido ganando relevancia México, Brasil, otros destinos de exportación. Pero igual tenemos ese reto. Y tenemos el reto de ampliar la cobertura de certificación RSPO y otras certificaciones que han ido surgiendo que son muy relevantes para la industria palmera, pero probablemente la dificultad la vayan a tener más los asiáticos y algunos países africanos en toda esta exigencia que viene desde el mercado europeo para el aceite de palma. Y en el tema de aguacate, hay noticias muy interesantes. Si ustedes buscan mercado de carbono Corpojas, van a ver que el gremio aguacatero empezó a meterse en ese mundo, porque la huella de carbono es una de las cosas y de los, digamos, de los estándares de medición de la sostenibilidad de las industrias. Hoy, por ejemplo, a los floricultores que tienen un sello verde muy desarrollado, su gran reto está, por ejemplo, en las emisiones de carbono que salen del transporte aéreo, porque es la forma como las enviamos. Y si nos volvemos al aguacate, entonces aquí tenemos el tema de carbono que les acabo de mencionar, pero muy, muy importante, la diferenciación de Colombia como un país en donde el cultivo de aguacate no requiere riego y por lo tanto no deberíamos tener, digamos, críticas como suceden en otros países como en Chile por las dificultades que genera el consumo de agua que supuestamente al llegar al cultivo de aguacate pues no llega a las zonas pobladas y por lo tanto las poblaciones se quejan y, y, y señalan a la industria aguacatera en esos países de esas dificultades en cuanto a la disponibilidad de agua fresca. Entonces, sí, los dos sectores con muchos retos en temas ambientales, con muchos avances. Eh, es un tema de hacerlo visible y demostrarlo, porque no es solo decirnos estas cosas a nosotros mismos, sino demostrarlo ante los mercados y posicionar estas ventajas que tienen los productos colombianos. Bueno, por acá ya no veo más preguntas. Ah, bueno, espérame, que acaban de poner. Dame un segundo. Ah, bueno, por acá están como dándole respuesta a Cristian.
Bueno, no, muchas gracias, John Freddy, por el espacio, por compartirnos todo el conocimiento a Bancolombia. Les contamos entonces que estos espacios se dan más o menos cada 15 días. El próximo sería el 22 de agosto con otra empresa, con otro tema. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí les estaríamos como contando para que se puedan inscribir y participar. Bueno, nada, los invitamos a Expo Agrofuturo este año, del 23 al 25 de octubre en Corferias, Bogotá. No, John Freddy, muchas gracias nuevamente por el espacio y a todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en Expo Agrofuturo. Claro que Y sí. nada, muy atentos cualquier cosa y gracias por el tiempo y habernos escuchado y compartir con nosotros. Un abrazo a todos. Bueno, por acá comentarios de agradecimiento, muy enriquecedor el espacio. Bueno, gracias, que tengan un feliz resto de día. Feliz Chao. día, chao, feliz día.